nombre es Yadira Ortiz de Noriega. Mis papás son el licenciado Ramiro Ortiz Recinos, que está vivo todavía, gracias a Dios, es abogado. Mi mamá es Orfelinda Sagastume de Ortiz, quien ya pasó a la presencia del Señor. Ella es pedagoga, maestra de toda la vida, y soy la tercera hija de 4 hermanos. Ellos coronaron con un varón que era el anhelo de su corazón, y yo creo que yo sufrí mucho rechazo, mucha soledad. De niña me recuerdo mucho de eso, y creo que el Señor empezó a hablar a mi vida desde niña. Cuando llegué a la adolescencia me torné en una muchachita realmente muy rebelde y abusiva. Pasaba metida en mi cuarto, inmersa en la música. La música se apoderó de mí en todo el tiempo de la adolescencia, y el bailar para mí realmente era una droga. Mis papás tal vez trataban de obtener ya algo en mi corazón, pero era muy difícil yo tener comunicación con ellos. Creo que me recuerdo de una etapa muy difícil a los 13 años. Yo ya viviendo toda esa soledad intenté en una ocasión quitarme la vida, y nadie se dio cuenta. Tomé una Gillette, me fui al baño. No aguantaba con esa soledad. Realmente a veces nosotros miramos el mundo y miramos a los jóvenes, pero no sabemos lo que realmente están pasando en su corazón. Entonces eso fue lo que me pasó a mí. Y me recuerdo que escuchaba esas voces que me atormentaban, que me decían que me quitara la vida, y yo no aguantaba, y empecé con la Gillette a cortarme mis venas. Cuando en eso tuve la primera relación tal vez con Dios que tuve, porque se abrió una visión enfrente de mí y apareció un ángel. Y entonces el ángel me dijo, mira. Y cuando él me hizo mira, yo volteé mi mirada a lo que él me mostraba, y había una gran puerta de oscuridad. Y entonces cuando yo vi eso, mis piernas cayeron aguadas al suelo y yo empecé a llorar. Pero las voces no cesaban. Entonces yo vivía cerca de un bulevar en la calzada San Juan, y me dijeron, o sea, yo iba corriendo al bulevar tratando de tirarme, porque tenía tal acoso sobre mi vida, indudablemente el enemigo tratando de acabar con mi vida. Llegué al bulevar y yo dije, me voy a tirar en contra de un bus. Cuando yo llegué, sentí como que me echaran un bálsamo de agua, una paz, nunca la había experimentado. Tenía 13 años y me senté en una banca y lloré. Todo el mundo que pasaba en los buses, en la parada, era una parada, se daban cuenta, ¿verdad? Y dirían, esta muchachita está loca. Pero en la casa nadie se dio cuenta. Yo regresé y me recuerdo que me gustaba irme a sentar a la terraza de la casa y miré hacia el cielo, las estrellas, la luna, era una cosa tan bella. Y mi única pregunta era, ¿será que Dios existe? Y me recuerdo que le hice la pregunta a Dios, si tan solo tú existieras. Como en la familia realmente trataban de desdibujar el concepto de Dios, porque a mi papá no le gustaba nada de la religiosidad, un ávido lector de cuanto libro pudiera. Me recuerdo que el novio de mi hermana la empieza a invitar a su iglesia porque era cristiano. Entonces yo no me negué, estuve prácticamente creo que 1 mes o 2 meses asistiendo a su iglesia, que no era Elim, era por la avenida Bolívar, hasta que el Señor empezó a tocar mi corazón. Y en una noche nos invitaron a una vigilia y yo me quedé toda la noche en la vigilia. Cuando terminó la vigilia, no aguanté, algo en mi corazón, yo pasé, nadie hizo el llamado, yo corrí hasta adelante y me fui a tirar al púlpito, a llorar y a llorar y a llorar. No sabía qué me estaba pasando y no podía contener ese llanto. Yo creo que había pasado, todo el mundo estaba despidiéndose, se habían ido ya platicando y nadie se daba cuenta que había alguien en el púlpito llorando. Hasta que una sierva del Señor, muy usada en esa iglesia, llegó a orar por mí y me guió realmente a recibir a Cristo en mi corazón, a pedirle perdón al Señor por todas mis ofensas, mis pecados, y realmente fui transformada, fui cambiada. No tenía familia realmente. Mi hermana, pues aunque era asistente, se casó, se fue de casa muy rápido. ¿Quién me guiara en los caminos del Señor?
Pero el Espíritu Santo me empezó a poner cosas en mi corazón. Primero, yo empecé a pedir buenos amigos, porque mis amigos siempre me llevaban a las cosas que yo estaba acostumbrada a hacer en el mundo. Y me recuerdo estar una vez, todavía después de haber aceptado al Señor, en una reunión, en una fiesta, bailando. Nada más acababa de pasar mi conversión, yo no sabía. Y había un rótulo que decía, se busca, y era el rótulo de Cristo, carpintero, 33 años. Eso fue lo que utilizó el Espíritu Santo para decirme, ¿qué estás haciendo aquí? Y cuando yo estaba bailando y miré el rótulo, yo le dije, es cierto, yo ya no tengo que estar aquí. Y entonces ni me despedí de nadie, calladita, en medio de toda la bulla salí, me fui caminando de regreso a mi casa y llegué y yo le dije, no sé qué voy a hacer ahora, pero tú me tienes que dar amigos cristianos. Empecé a asistir con mi mejor amiga a una iglesita de la colonia. Estuvimos ahí más o menos por un año, que era mi último año de graduación, pero realmente no había crecimiento en la palabra y mi vida se detuvo porque mientras el joven no es alimentado por la palabra, se vuelve religiosidad, y yo sentí que mi vida se había quedado estancada cuando mi propia mamá de repente miraba el IM, porque vivíamos cerca del IM Central, me decía, mira mija, en esa iglesia va mucha gente, me decía, ahí deberías de asistir. Y mi mamá, realmente, de ver el cambio que hubo en mi vida, venía y les predicaba a sus compañeras y les decía, mi hija se volvió evangélica, vieran cómo cambió. Entonces el Señor empezó a usar la transformación, el cambio. Ya no era rebelde, no era abusiva, no era contestona. La música cambió, me gustaba escuchar mucho la radio VEA, en ese entonces era la Voz Evangélica de América. Y tenía un amigo que me conseguía cassette de Christ for the Nations, y con eso me acostaba todas las noches y leyendo la palabra hasta que el Señor me llevó a Elim.